tema sería ecuaciones vectoriales de plano. De hecho, nosotros, si no mal recuerdo, la vez pasada vimos la ecuación de una recta que pasa por el extremo de dos vectores A y B. Y entonces es un recordatorio nada más, pero no voy a probar un crayón. No sé si este crayón sirve todavía. La ecuación es R de T igual a A más T que multiplica B menos A, en donde B menos A actúa como el vector de dirección. Si este está viejito, lo voy a desechar. Lo tenía aquí entre los que ya están a punto de ser desechados, ¿verdad? Y entonces, ese es el vector de dirección. Sí, ese todavía tiene. Ese es el vector de dirección. Y llegamos a ver inclusive ejercicios, ya con esta fórmula es suficiente para poder resolver varios ejercicios, en este caso en el cual la ecuación es por sí misma, pues todo un tratado, y es un tratado sencillo que me permite saber si yo tengo un punto final, un punto en el espacio como punto final de un vector A y otro punto en el espacio como punto final de un vector B, pues entonces la ecuación de la recta está prácticamente dada. Existe también, es la que vamos a ver ahora, una última ecuación en la cual nosotros vamos a requerir de tres vectores. Obviamente va a haber dos vectores que nos requieren o que requerimos, voy a borrar esto, que requerimos para obtener la dirección. Eso lo borro porque es lo último que vimos y lo tienen ustedes en sus cuadernos. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar un sistema coordenado cartesiano, para el cual yo creo que el crayón negro anterior, que seguramente ya casi no tiene tinta, pero se ha de haber recargado, me va a servir para dibujar un sistema coordenado cartesiano. Todavía dio de sí, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener a X, aquí voy a tener a Y, aquí voy a tener a Z, y entonces voy a tener una recta R. Espero que me haya salido lo suficientemente recta como para que ustedes la acepten como tal, y esta va a ser mi recta R de T. Va a seguir dependiendo de un parámetro, ¿verdad? Y aquí voy a tener el origen del sistema coordenado, por lo tanto, voy a necesitar colocar ese origen debido a que, como la recta necesita de determinados puntos para poder ser monitoreada, para poder establecer una ecuación de dónde se encuentren todos y cada uno de los puntos, pues necesito colocar, en primer lugar, el sistema coordenado cartesiano en la posición adecuada, y en segundo lugar, como ya estoy diciendo, para poder establecer la ecuación de una recta bajo estas circunstancias, pues voy a necesitar al menos dos puntos específicos. Al decir dos puntos específicos me refiero al hecho de que deben de ser dos puntos de los cuales yo tengo información, es decir, tengo sus coordenadas, ¿no? Y ahora, como esos puntos de los cuales yo tengo sus coordenadas tienen que estar en las rectas, en lugar de estar colocando el punto y después el vector que une al origen con ese punto, voy a dibujar un vector desde el origen al supuesto punto que voy a llamar Q1 al primero, y luego del origen a Q2, que va a ser el segundo, y esos son puntos específicos, ¿verdad? Para poder tener un poco de, digamos que la información necesaria sobre esta recta para poder establecer una ecuación para ella, ¿verdad? Y entonces, decía yo, voy a dibujar aquí un vector que lo voy a llamar R1, y luego voy a dibujar otro vector de aquí para acá que voy a llamar R2. No sé si colocar la R en el centro, adentro, yo creo que sí va a ser necesario, ¿verdad? Entonces, este punto que se va a llamar Q1 tiene por coordenadas X1, Y1, Z1. Aquí es Y1, Z1. Aquí voy a tener el punto Q2
y las coordenadas van a ser x2, y2, y z2. Estos son los componentes del segundo punto. Pero evidentemente yo necesito a alguien más. Necesito un punto genérico, un punto que puede estar en cualquier lugar de la recta, puede estar inclusive en el infinito hacia el negativo de lo que estamos considerando son los valores positivos o negativos del sistema coordenado, o puede estar en un punto hacia el infinito en lo positivo. Lo voy a considerar hacia la parte positiva. No sé si ustedes, ya ahora sí él está dando de sí el crayón, pero sí tengo crayones nuevos, al menos en negro. No sé si ustedes en alguna ocasión, en alguna demostración, algún maestro les hizo ver que cuando se tiene que demostrar algo, todos los valores para la demostración deben de ser positivos. Entonces, yo voy a colocar un punto Q genérico que tiene por coordenadas x, y, z. Son coordenadas genéricas, son las coordenadas de cualquier punto de la recta que pueden estar en la parte negativa o pueden estar en la parte positiva. No hay problema. Voy a por el momento desechar este crayón negro, ahí tengo otro, ese es nuevo. Y entonces, con el crayón verde les voy a hacer anotar dos detalles específicos. Bueno, uno en primera instancia. Noten ustedes que el punto Q1 de coordenadas x1, y1, z1 y el punto Q2, x2, y2, z2 son puntos específicos. Conozco sus valores, conozco esas coordenadas y resulta que el segmento de vector que une al punto Q1 con el punto Q2, esto que está aquí, ¿verdad? Me genera un vector que precisamente tiene las mismas características que los vectores de dirección con los que hemos estado trabajando en las rectas anteriores, así que me voy a dar el lujo de llamar el vector B minúscula con la testa puesta, me refiero a la flecha en la parte superior, B minúscula con su testa, ¿verdad? Y este es mi vector de dirección. Ahora bien, haciendo un análisis, miren, nada más debía haber dibujado la recta con un crayón nuevo para que la recta pues se vea recta y se vea sólida, ¿verdad? Aquí está la recta. Esa es mi recta R de T, la voy a continuar para acá y voy aquí a colocar R de T. Sigue siendo T o va a seguir siendo T mi parámetro que va a crecer desde menos infinito hasta más infinito. Pero lo primero que yo quiero que ustedes se den cuenta es que noten ustedes que el vector dirección D es paralelo, no es exactamente el mismo que tenemos como segmento de vector que va del final del vector R1 o punto Q1 al final del vector R2, que es el punto Q2. La realidad es que B, el vector B, es un vector que nace en el origen porque es un vector de posición que va a ser igual a la resta del vector R2 menos el vector R1, ¿verdad? Ese es mi vector de posición, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo llevo a cabo esta resta, lo que voy a estar haciendo es obtener los datos de un vector que es paralelo a este vector D, pero nace en el origen. Son dos vectores. Es el mismo vector, nada más que este es un vector libre que va del punto Q1 al punto Q2. Y este vector es el vector B, producto de, más bien, resultado de la resta de R2 más, menos R2 vector, R2 menos R1. Ahora bien, vamos a notar un hecho. Fíjense bien que este vector no le he puesto nombre, ¿verdad? Pero es evidente que si va del origen al punto Q genérico,
pues lo voy a llamar R, ¿verdad? No es ni R1, ni R2, ni R3, ni Rn. Es R simplemente porque va a representar el punto genérico Q, que puede estar en cualquier parte de la recta, en el infinito positivo, en el infinito negativo, a la mitad, encima del eje de las Y, etcétera, etcétera, en X igual a 0, qué sé yo, en cualquier lugar, pero es el genérico. Entonces, vamos a notar un detalle. El vector, el segmento de vector que va de Q1 a Q2, ¿verdad? Es paralelo y colineal al segmento de vector que va de Q2 a Q. Ese es el punto Q, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo escribir que si este es el vector R, R menos R2 como vectores, R menos R2, que es esta parte de segmento, que si yo lo restara sería paralelo a B, pero sería un poco más largo, aparentemente sería más largo, entonces R menos R2 debe de ser igual a T veces, aquí viene mi parámetro 3, perdón, mi parámetro T, dije 3 con la intención de decir T, aquí viene mi parámetro T, R menos R2, este pedazo, es T veces, ya sea mayor o menor, que R2 menos R1. T veces R2 menos R1. Pero R2 menos R1 es igual a B, ¿sí? Y B, ¿quién es B? B es el vector de dirección. Entonces yo puedo escribir el vector de dirección de varias maneras, ¿no? Una de ellas es, pues, tal vez escribirla de una forma, voy a llamarla cartesiana, ¿verdad? R2 menos R1 por sus componentes va a ser igual a X2 menos X1, coma, Y2, voy a colocar aquí unos paréntesis angulares y luego no voy a colocar paréntesis en forma interna, me disculpo, X2 menos X1, coma, Y2 menos Y1, coma, y Z2 menos Z1. Y voy a cerrar el paréntesis angular. Dense cuenta que aquí no estoy inventando nada. Aquí debe de ser R1, me equivoqué. R2 menos R1 me pudieron haber llamado la atención, pero aquí están los valores. R2 tiene por punto final X2, Y2, Z2, y R1 tiene por punto final X1, Y1, Z1. Entonces, R2 menos R1 es X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, lo que quiere decir que R2 menos R1 igual al vector B es igual a lo que es B1 para su componente en X, B2 para su componente en y B3 para su componente en Z. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, miren que no le hemos dado a numeración a las ecuaciones, pero ¿qué tal si les damos numeración de una buena vez? B igual a R2 menos R1, que es la ecuación 1. R menos R2 igual a T, que multiplica R2 menos R1, que sea la ecuación 2. Y luego R2 menos R1 igual a X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, es en cierta medida redundante, perdón, alguien llegó, es redundante a la ecuación que sigue aquí abajo, que es R2 menos R1 igual al vector de dirección, igual a B1, B2, B3. Vamos a llamar esta ecuación 3 o 3. Si quieren, llamamos esta 3 y a esta 3', para no menospreciarla. Permítanme, por favor, poner asistencia a quien haya llegado. Cortés Hernández, asistencia, y le ponemos admitir.
¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Estamos de acuerdo en estas circunstancias, en estas características? Entonces, nosotros ah, de 2 de la ecuación 2 se puede escribir que R menos R2 debe de ser igual a T por el vector B, ¿de acuerdo, muchachos? De ahí que R debe de ser igual a R2 positiva. Como R2 lo tengo con signo negativo de este lado, el signo de la igualdad, R debe de ser igual a R2 más T por el vector D, que tiene por componentes B1, B2, B3, o tiene por componentes X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Y bueno, pues si esta la llamé ecuación 4, esta ecuación, que es la ecuación 5, prácticamente es mi piedra angular para decir, oye Beto, así como en la Plaza Sésamo, oye Beto, ya podemos resolver un problema, ya le podemos decir a los muchachos que resuelvan un problema. La cuestión es que al menos esta ecuación la voy a copiar aquí. R, ustedes saben que R es el vector que tiene por componentes X, Y, Z. R entre paréntesis de X, Y, Z es el contenido de X, Y, Z, es igual a R2 más T por B. Lo voy a poner un poco más pequeño, un poco más a la izquierda para que me alcance el espacio. R de componentes X, Y, Z es igual a R2 más T por el vector B, en donde el vector B es la diferencia, vaya, tiene 3 componentes, B1, B2, B3, la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, en donde la componente en X es X2 menos X1, Y2 menos Y1 es la componente en y Z2 menos Z1 es la componente en Z. Ahora ¿por qué volví a colocar aquí la ecuación número, pues podría yo decir que es la 5 con X, Y, Z, vamos a llamarla ecuación 5', es más, vamos a llamar la ecuación 5. Es la misma ecuación, nada más que se le añadió el X, Y, Z para hacer ver que esto es genérico. ¿Y por qué razón estoy haciendo eso? Porque necesito este espacio. Quiero borrar. Entonces quiero conocer su anuencia, su estado de anímico, su predisposición a permitirme borrar de aquí para abajo, menos las ecuaciones ni la imagen. Me dicen a qué horas puedo borrar, porque vamos a resolver un problema. Ya puede borrar, profesor. Ya puede borrar, profesor. Ya, profesor. Y empiezo a borrar. Por cierto, que ya voy a ver cuándo tenemos examen. Hemos visto mucha información, muchachos. Todavía nos falta por ver bastante, pero ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, no sé cuándo van a ser los exámenes. Ahora mismo voy a ver en el SAES, en el calendario, cuáles son las fechas para entrega de calificaciones y ponernos de acuerdo en cuanto a la fecha del examen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver un problema, a ver qué se me ocurre, ¿no? Vamos a ver, los puntos, sean los puntos, no voy a poner si es o no en el espacio, 5,6, menos 3, déjenme ver, yo resolví un problema similar, pero no me acuerdo si esos fueron los puntos. Sí, está bien. Ok. Sean los puntos Q1 igual a 5, menos 5,6, menos 3. Más cortito para que alcance. Q1,
5,6, menos 3 y Q2 2 menos 1,8. Sí, ok, encontrar la ecuación de la recta. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, que pasa por Q1 y Q2. Ok, muchachos, listos. Este 2 está muy pequeño o no se ve como su índice. Punto. Entonces, ¿alguien me ayuda a resolverlo? Lo resolvemos rápido, de la manera más rápida posible para ahorrar tiempo. Recuerden que yo lo que quiero es que esta sea la última clase relativa a rectas y ya para la siguiente clase empecemos a ver ecuaciones de planos. Ok, entonces encontrar la ecuación de la recta que pasa por Q1 y Q2. ¿Algunos de ustedes tienen alguna sugerencia? ¿Verdad? Nosotros sabemos bien que la ecuación de la recta R es igual a R2 más T por B. Punto y coma. Aquí voy a poner un punto y coma y no voy a borrar esto, ¿verdad? Pero R es precisamente el genérico de X, Y, Z. Entonces pude haber escrito X, Y, Z igual o R de X, Y, Z igual, cualquiera de las dos, cualquiera de las tres, porque X, Y, Z también es válido, ¿verdad? X, Y, Z es el punto X genérico, Y genérico, Z genérico, ¿verdad? Igual a R2, igual a R2. ¿Pero quién es R2? R2 es el punto final del punto Q2, ¿de acuerdo? Más T por B, T por X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1 y cierro el paréntesis. Aquí hay un número 1, ¿de acuerdo? Y entonces, lo primero que tengo que hacer es entonces encontrar los componentes X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos X1, Y menos Z1. O bien, si ustedes quieren, lo vemos en forma genérica, R2, R de X, Y, Z, X, Y, Z, es igual a R2 más T que multiplica B1 más R2 más T que multiplica B1 más T que multiplica B2, 1 por 1 más T que multiplica B3. Entonces, hay que encontrar los componentes B1, B2 y B3. ¿Pero quiénes son esos componentes? Pues son la resta de los puntos X2 menos X1. Entonces, B1, B2, B3, podemos colocar aquí B1, B2, B3, igual a Q2 menos Q1, Q2 menos Q1, como puntos, no son vectores, son puntos finales, igual a 2 menos 1, 8, 2, menos 1,8, menos 5,6, menos 3, entonces B igual a B1, B2, B3 es igual a 2 menos 5, menos 1 menos 6, menos 8, menos 3. Eso debía haberlo puesto con corchetes. ¿Pero por qué había un menos 3 que tenía yo que colocar entre paréntesis en una resta? Menos 3, lo cual va a ser igual, lo voy a poner entre paréntesis, 2 menos 5 es igual a menos 3. Menos 1 menos 6 es menos 7. Y menos 8 no es menos 8. ¿Por qué no protestan, muchachos? No es menos 8, es más 8. Me di cuenta aquí. No me di cuenta por este número,
pero ya estoy cometiendo un error, que acá voy a corregir. Es 8 menos menos 3. 8 menos menos 3 es igual a 8 más 3, igual a 11. Entonces, B igual a menos 3, menos 7, creo que estoy bien, coma 11. Entonces, punto y coma. R de T o R de X, Y, Z o R de T, como quieran ponerla, ¿verdad? Va a ser igual aquí a R2 más T por los componentes B1, B2, B3. Pero resulta que R2 yo ya la tengo aquí. Entonces lo voy a poner por componentes, por eso puse R de X, Y, Z. Va a ser igual a B2 según esta nueva ecuación, que si la comparan con la anterior es diferente. La anterior empieza con el punto final del vector A. Recuerden que la dirección la da el vector AB, el que va de A a B, y el punto inicial es el punto final del vector A. Y entonces la recta anterior es R de T igual a A, o sea, los puntos de A, más T por B menos A. Y aquí tenemos que R de X, Y, Z va a ser igual a R2 más T por los componentes de B. Pero resulta pues que esto es igual a 2, pues R2, este es R2, el punto 2, más T por B, pero me doy cuenta que T aquí es por B1, T por B1, aquí debería de colocar, a ver, aquí está, aquí lo tengo, más T por B1, más T por B2, más T por B3. Pero aquí hay una omisión y ustedes, ¿por qué no me corrigieron, muchachos? R2 más T por B1. Está bien, no hay ninguna omisión. Lo que pasa es que aquí tengo R2 más T por B1 más T por B2 más T por B3. Lo que no hice fue descomponer a R2 en X2, Y2 y Z2. Entonces es igual a 2 menos 3T, para X. Luego es menos 1 porque es R2, menos 7T para Y, y luego tenemos que es 8, ¿verdad? 8, ¿cuánto vale T? Más 11T. Aquí está la ecuación de la recta R de X, Y, Z igual a 2 menos 3T, menos 1 menos 7T, 8 más 11T. Quisiera, por favor, saber si me permiten borrar el primero, el segundo y el tercer renglón, o al menos el primero y el segundo, porque la información en lo que a fórmulas se refiere, que está en los demás renglones, que son 1, 2, 5, es tal, aunque también lo es la de los primeros renglones, que son los renglones que tienen los datos, ¿estamos de acuerdo? Son los puntos Q1 y Q2, ¿verdad? Pudimos haberlo hecho de la manera anterior, siendo este el vector A y este el vector B, pero no es así. Este es el vector Q1, este es el vector Q2, y el que me da los valores genéricos es el punto Q genérico, que tiene por coordenadas X, Y, Z, por lo que ustedes se dan cuenta que las cosas son distintas. Puedo borrar el enunciado, el que dice problema, sean los puntos Q1, 5,6, menos 3, y Q2, 2 menos 1, 8, encontrar la ecuación de la recta que pasa por Q1, Q2. Encontrar la ecuación vectorial, ¿verdad? Creo que me estoy saltando algunos detalles, pero yo espero que ustedes lo entiendan. Estamos viendo una materia que se llama cálculo vectorial.
Sí puedo borrar entonces estas dos Sí, líneas. profesor. Ahí voy. Sí, profe. Bueno, procedo a borrarlas. ¿Por qué razón? Porque entonces ahora voy a escribir la ecuación de manera paramétrica, miren. Entonces yo aquí voy a descomponiendo, según la última ecuación, descomponiendo, en lugar de componiendo, descomponiendo dos puntos, voy a tener que X es igual a 2 menos 3 por T, punto y coma, genérico, Y igual a menos 1 menos 7T, punto y coma, y Z igual a 8 más 11T. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez esto no se ve muy claro. Z igual a 8 más 11T. Aquí tengo 8 más 11T. Y para darle, digamos, un poco de énfasis a cada uno de los elementos, ustedes saben que la X en matemáticas, en cálculo y en diseño se dibuja con rojo, la Y con verde y la Z con azul. Y entonces lo subrayo, ¿de acuerdo, muchachos? Ya pueden copiar esa parte. Estamos todos contentos y todos de acuerdo. Se va el tiempo volando, muchachos. ¿Ok? Bueno, esa es la solución a la ecuación que me están solicitando. Este tipo de ecuación, además de cartesiana, recibe el nombre también de ecuación paramétrica. Y vamos a ver que si nosotros esa misma ecuación paramétrica le hacemos una nueva descomposición a través de lo que es los valores de B1, ¿se dan cuenta quiénes son los valores de B1? Aquí el valor de B1 es 3. Aquí el valor de B2 es menos 7. Y aquí el valor de B3 es 11. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el valor de B3 es 11. Este es B3. Es el componente en Z del vector de dirección. Este es B2. Es el componente en Y del vector de dirección. Y este es B1. Y es el componente en X del vector de dirección. Ahora sí les voy a pedir, aquí lo tengo de nuevo, pero lo voy a borrar para seguir una cierta secuencia. Me dicen en qué momento puedo borrar unas 3 líneas. Finalmente ya tienen ustedes toda esa información. Estoy esperando que ustedes me lo indiquen, muchachos. Ya, profe. Ya voy a borrar 3 líneas, 2 líneas. 2 líneas. Tampoco quiero exagerar la nota. No quiero exagerar las notas. Entonces, si puse descomponiendo, porque descompuse estos elementos, más bien desagrupando debía haber, desagrupando o agrupando por elementos homólogos. Está mal escrito descomponiendo, muchachos. Les ofrezco, por favor, una disculpa. Si pueden corregir, les ofrezco disculpa y voy a quitar la palabra descomponiendo para colocar agrupando por homólogos. Homólogos quiere decir semejantes, ¿no? Entonces aquí pongo agrupando por homólogos, lo voy a poner con mayúsculas.
homólogos, 2 puntos. Y entonces ya me siento un poco mejor porque me dieron ustedes la oportunidad de corregir. Y la naturaleza también me dio la oportunidad de corregir porque me di cuenta que apliqué mal el lenguaje. No es que yo sea un filólogo de la lengua castellana, pero creo que sí es uno de los graves problemas que tenemos nosotros los mexicanos. Hablamos un castellano que no es el peor de todos, se los aseguro. No me voy a poner a criticar quien lo habla de una manera diferente, pero dependiendo también del país. Por ejemplo, Argentina tiene mucha influencia italiana y mucha influencia extranjera. Muchos italianos, muchos alemanes, bastantes ingleses. Mucha gente de Europa se fue a vivir a Argentina, porque Argentina y Uruguay o Venezuela eran países muy promisorios en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial. Eran tierra virgen. Bueno, ¿y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, el argot que tienen los argentinos, pues yo no sé si sea comparable con el argot, el verdadero argot que se tiene aquí en México, pero hay argot en diferentes zonas. Les puedo asegurar, en una ocasión pasaron un documental, se los comento por cultura, un documental en el que 2 individuos estaban intercambiando información para comprar un radio. Uno lo vendía, el otro lo compraba. Y no, era una situación, en la Merced, aquí en México, ininteligible. Yo no les entendía absolutamente nada. Bueno, entonces, una vez que, vamos a continuar la clase, me ofrezco una disculpa. Una vez que hemos agrupado por homólogos, ahora sí vamos a descomponer, ¿verdad? Nosotros sabemos que X, reagrupando aquí, digamos, ahora sí podría poner descomponiendo los elementos, descomponiendo elementos. Lo voy a poner, lo siento, descomponiendo elementos del vector de dirección antes de que algún filólogo de la lengua castellana vaya y me acuse con la Real Academia de la Lengua Española, descomponiendo elementos del vector de dirección o del vector dirección, porque ese es su nombre propio, del vector de dirección. 2 puntos, tenemos que X es igual a X2, de acuerdo a lo que hemos calculado. Vean sus apuntes, por favor, más B1, lo voy a hacer por las piedritas, por favor, B1 por P, punto y coma, Y es igual a Y2 más B2 por T, punto y coma, y Z es igual a Z2 más B3 por T. O lo que quiere decir que X es igual, esta ya me está estorbando, la voy a poner un poco más a la izquierda. X es igual a X2 más X2 menos X1 por T. Esta B1 es X2 menos X1. Es el componente del vector de dirección, miren, X2 menos X1. ¿Verdad? El componente en Y es Y2 menos Y1. Por eso no he borrado la imagen. Punto y coma, Y es igual a Y2 más paréntesis Y2 menos Y1 por T, punto y coma, y Z2 es igual a y Z igual a Z2, Z genérico, aquí tengo X genérico, aquí tengo Y genérico, es el X, Y, Z genérico de este vector R, que va para allá, va para acá, va para arriba, va para abajo, va donde sea. Z igual a Z2, que multiplica a
más Z2 menos Z1 por T. Se alcanza a ver que es Z2 menos Z1 por T. Lo voy a poner completo de nuevo. Z igual a Z2 más Z2 menos Z1 por T, para que no haya ambigüedades. Z igual a Z2 más Z2 menos Z1 por T. Ya lo tenemos ahí. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a borrar lo que queda del pizarrón, porque eso seguramente ya lo tienen en su cuaderno. Es la manera en la que hemos estado resolviendo el problema. Y miren, ya se nos fue el tiempo, pero esto se está volviendo productivo, ¿verdad? Bastante productivo, muchachos. ¿Puedo borrar? De aquí para abajo, claro. Esta parte. Sí, profe. A la 1, a las 2, a las 3. Y entonces, de aquí vamos a encontrar unas ecuaciones que ya conocen ustedes, porque las vimos en la clase anterior con el vector que pasa por el punto final de la recta que pasa por el punto final de dos vectores. Entonces, despejando el parámetro T, le voy a poner 2 puntos. Tenemos que T es igual, en la primera ecuación, fíjense bien, T es igual a X menos X2 sobre X2 menos X1. Fíjense bien cómo estoy despejando a T. Esta X2 se la paso restando a X, ¿verdad? X menos X2 sobre X2 menos X1. Pero también va a ser igual a Y menos Y2 sobre Y2, no necesito paréntesis, sobre Y2 menos Y1. Lo cual va a ser también igual, lo veo aquí, a Z menos Z2 sobre Z2 menos Z1. Y entonces deduzco lo que se llaman las ecuaciones simétricas hasta donde me alcance. Voy a escribir de la recta vectorial. Ustedes sigan escribiendo, por favor, ecuaciones simétricas de la recta vectorial que pasa por los puntos, lo voy a poner aquí, Q1 de coordenadas X1, Y1, Z1 y Q2 de coordenadas X2, Y2, Z2. ¿Ok? Entonces, ecuaciones simétricas de la recta vectorial que pasa por los puntos Q1 de coordenadas, pueden escribirlo tal cual, X1, Y1, Z1, y Q2 de coordenadas X2, Y2, Z2. ¿Sí lo escribieron, compañeros? ¿Terminaron de escribirlo? Sí, profesor. Bueno, nada más una cuestión. Saquen a relucir por su persona nada más un análisis de las ecuaciones simétricas. Fíjense bien cómo
la posición de cualquier punto en el espacio, dadas unas ecuaciones simétricas, dependen exclusivamente de los valores que se les dé a X, a Y y a Z genéricos, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a X un valor en especial, voy a obtener un valor de T. Entonces, con ese valor de T yo voy a conocer, despejando, cuál sería el valor de Y y cuál sería el valor de Z. ¿Por qué razón puedo atrever a decir eso? ¿Por qué me atrevo? Porque X2 es constante y pertenece a un punto que me da la dirección. X1 es constante y pertenece a otro punto que me da la dirección. Aquí tengo X1, aquí tengo Y1, aquí tengo Z1, aquí tengo X2, aquí tengo Y2, y aquí tengo Z2, y esos valores son escalares constantes. Entonces, si a mí me dan la ecuación de una recta, se me ocurre un ejemplo. Se me ocurre un ejercicio en el examen medio maquiavélico, que yo les dé la ecuación de una recta vectorial y que les pida 3 puntos coordenados dentro de la recta, pues separados, digamos que racionalmente, no que estén uno después de otro. Bien sencillo, ¿no? Primero en la recta, ya si me están dando la ecuación de la recta, yo calculo cuáles serían obviamente van a venir la X1 y la X2, entonces calculo cuál sería las ecuaciones simétricas con los valores de X1, X2, Y2, entonces esto va a ser un número. Ahora vamos a calcular esos valores si es que nos da tiempo. Si no, pues terminaremos la clase del jueves. Y entonces aquí yo le doy un valor a X, por decir algo. Voy a obtener un valor para T. Con ese mismo valor para T despejo Y y despejo C. Le doy otro valor a X y le di aquí a X10. Puedo darle después 30. Les puedo dar después 70 o 50. Y así sucesivamente. No puedo tener N puntos. ¿Estamos de acuerdo? Es más, me dicen por favor en qué momento puedo borrar. Me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Todavía falta, ¿eh? No va a alcanzar, una hora no alcanza para ver toda esta información. Hay que resolver otro par de problemas, pero esperemos que en 20 minutos más terminemos. Decía yo que me alcanzan, me quedan 2 minutos. Yo pienso que en esos 2 minutos podemos encontrar las ecuaciones simétricas de esta recta, porque estas son las ecuaciones genéricas de las generales de la ecuación simétrica, de las ecuaciones simétricas. Aquí tengo las ecuaciones cartesianas